fiscal, procedemos a calcular el IVA proporcional, ¿no? No se olviden que las compras mixtas, si se fijan, debemos calcular en base a los ingresos grabados y a los ingresos no grabados, ¿sí? Para ello ya tenemos la tablita, la que estoy marcando en pantalla, donde determinamos qué porcentaje corresponde a los ingresos grabados y qué porcentaje corresponde a los ingresos no grabados. Entonces, únicamente para las compras mixtas debemos considerar el porcentaje de los ingresos grabados para el cálculo del crédito fiscal, ¿sí? Entonces, lo único que hacemos es multiplicar 22.239 por 7.56% y a ese resultado aplicar la alícuota del IVA crédito fiscal, o sea, el 13%. ¿Sí? Y con ello tenemos un resultado de 219, que corresponde al crédito fiscal proporcional. ¿Sí? Eso creo que ya quedó claro, la anterior vez ya también lo hicimos, cuando hay actividades grabadas y no grabadas, entonces se debe aplicar la proporcionalidad, ¿no? Siempre y cuando no se puedan discriminar aquellas compras con actividades grabadas y con actividades no grabadas. Bien, pasemos al IT. Acá. ¿Sí? En el caso del IT es un poco más sencillo porque lo único que tenemos que declarar es el 3% sobre la totalidad de los ingresos, ya sea por servicio de transporte nacional o por servicio de transporte internacional, ¿no? Y eso es lo que muestra justamente nuestra planilla analítica, ¿sí? Según auditoría, la determinación del IT es de 62.552, ¿no? Y ahí pueden ver el detalle que se aplica la alícuota tanto al transporte internacional como al transporte nacional. No nos olvidemos que para el IT esta actividad es totalmente grabada, ¿sí? Entonces hay una diferencia, ¿no? Con el IVA. En el IVA está grabada, pero a tasa cero. Bien, y con ello habríamos concluido las planillas analíticas. No sé si hay alguna duda hasta acá. Bien, pasemos entonces a la planilla de diferencias. En la planilla de diferencias, lo único que nosotros debemos calcular es aquellas diferencias que se tienen con la declaración jurada del contador, ¿sí? Según auditoría, determinamos un débito fiscal de 21.871 y el contador determina 86, perdón. ¿Sí? Por lo tanto, hay una diferencia en donde se habría declarado menos este impuesto. En caso del crédito fiscal, según auditoría, se tiene un saldo de 6.901, proveniente obviamente de la planilla analítica, por eso ya está todo referenciado. Y el contador habría determinado un crédito fiscal de 10.976. ¿Qué es lo que habría ocurrido? Que el contador se habría beneficiado de 4.075 bolivianos por demás en crédito fiscal. Y fíjense en el caso del IT, la diferencia es bastante alta, ¿sí? Y esto es justamente porque el contador habría declarado como ingresos exentos el servicio de transporte internacional, ¿no? Por ello, existe una diferencia de 57.824, ¿sí? Entonces, en las conclusiones, para cada diferencia, nosotros debemos indicar qué es lo que habría ocurrido, ¿sí? Y esto ya nos va a servir inclusive para nuestra planilla de deficiencias. En el caso del IVA débito fiscal, no se habría declarado no declaró el descuento en compras y el reintegro
de IVA por donaciones. ¿Sí? Eso es lo que habría ocurrido en cuanto a la diferencia del IVA débito fiscal. ¿Qué es lo que habría ocurrido en el caso del crédito fiscal? A ver, ¿qué opinan? A ver, Arnold, ¿qué opinas? Arnold. Bien. Fabiola. Fabiola Daga. Papel, préstame. Licenciado, buenas noches. Perdón, no lo escuché muy bien. La señal está medio entrecortada. Hace rato igual me botó de la clase. Ya, ¿qué es lo que habría ocurrido en el crédito fiscal? ¿Por qué surge esta diferencia de 4.075 negativa, Fabiola? Porque el auditor, mm, a ver, me dijo del crédito fiscal, ¿verdad, licenciado? Sí. Según el contador, tenemos más crédito fiscal, ¿Por dice, qué? Sí, pero ¿por qué? porque Bien, más atenta, Fabiola, más atenta, por favor. A ver, Roxana. sí, perdón, licenciado. Dice, buenas noches. Buenas noches, Roxana. Por favor, la diferencia del crédito fiscal, ¿por qué surge? Mm, Lo más seguro es que el contador haya declarado una factura que no debía. Eso es, sí, no sé exactamente qué factura, licenciado, pero es lo más lógico. No. ¿Estuviste en la anterior sesión? No, licenciado. Bueno, entonces por eso no estás al tanto. Jessica Moya. Señores, por si acaso yo estoy anotando quiénes participan, quiénes no participan y quiénes están simulando su sesión, ¿sí? Entiendo de que el tema de la cámara es por ahorro de megas, etcétera, ¿sí? Pero no se puede hacer un abuso de ese hecho para no estar presente en la clase, ¿sí? Así que yo estoy tomando apuntes día tras día, por eso es que ya les estoy preguntando de forma aleatoria, ¿sí? Entonces, por favor, atentos. De esto es su examen, señores, por si acaso. Todo esto ustedes tienen que desarrollar el día de su examen. ¿Sí? Así que, por favor, tómenlo muy en cuenta. Licen, Morelia, buenas noches. buenas noches. Dicen, Adelante. Licen, en mi ¿Sí? caso, Licen, esos días, últimos días que estaba haciendo frío en el trópico, la señal de Entel estaba malísima, Licen. Ahora mismo, la primera sesión me la he perdido porque la señal igual me botaba. Ujú. Y si dice que está tomando en cuenta las preguntas que estás realizando ahora, ¿me va a afectar? ¿Será? No, no, ujú. Eso no. estudia. Los que tienen problemas de internet se entiende, no hay problema, pero la clave es que luego se tomen el tiempo de volver a ver el video, de tomar apuntes sobre lo que quieran preguntarme para la siguiente clase. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita lanzo una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el caso de unidades educativas? Ahí está el resultado, señores. ¿Sí? Silencio total. ¿Por qué? Porque Porque lamentablemente seguramente no se han tomado el tiempo para volver a ver el video y justamente sacar eh, todas sus dudas y consultas. Entonces, depende de ustedes. Yo entiendo que puede haber baja señal, que se satura la conexión, etcétera, pero eso no es una justificación para dejar
de estudiar. Ustedes tienen acceso a todo este material, yo lo cargo en la misma noche. Ustedes ingresan a la plataforma y tienen ahí los videos cargados, el material cargado, y es cuestión de que ustedes lo vuelvan a ver, lo vuelvan a analizar, lo estudien y pues en la siguiente clase realicen las preguntas que necesiten hacer. Pero si no, pues eso ya no es responsabilidad mía, ¿no? Y ojalá que después no vengan con temas de que mi nota está baja, de que mi nota no me parece justo, etcétera, porque al final yo siempre pienso de que, y bueno, es una regla que yo tengo, la nota que ustedes tienen es un reflejo de lo que de la importancia que le dan a la materia, ¿no? Entonces, ojo con eso también, ¿no? Por favor, pónganle ganas, entiendan, si no entienden, pregunten, yo todo el rato estoy. ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Y claro, el silencio es absoluto, ¿no? Y si yo no tuviese esta dinámica de preguntar aleatoriamente a alguien, pues imagínense cómo sería la clase, solo estaría hablando yo. Entonces, una reflexión, más que un reclamo, más que es una reflexión para todos y de aquí en adelante, ¿no? Espero más su participación y su interés sobre la materia. Bien, señores, concluyamos porque hoy sí o sí tenemos que acabar con este caso. Entonces, en el crédito fiscal, básicamente la diferencia surge por no haber aplicado la proporcionalidad. Entonces, vamos a añadir eso en nuestras conclusiones. En las compras mixtas y no fueron consideradas las facturas de combustibles por el 70%, ¿no? Aquí simplemente estamos haciendo un resumen del por qué existe esta diferencia, ¿no? Entonces, en el crédito fiscal, lo que el contador no habría hecho es aplicar la proporcionalidad sobre las compras mixtas y además no se habría considerado la discriminación del 30% de las facturas de combustibles, ¿no? Por lo que se genera esta diferencia. Y en el IT, mucho más sencillo, pues la diferencia es por haber considerado los ingresos por servicio de transporte internacional como exentos. ¿Sí? Aspecto que no corresponde porque el servicio de transporte nacional e internacional está grabado por el IT. ¿Sí? Bien, señores, con esto pasamos a resolver nuestro formulario 200. ¿Sí? El famoso proyecto de rectificatoria donde nosotros debemos volver a llenar el formulario 200, pero con los datos correctos, con los datos ya auditados. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia en el débito fiscal? ¿Alguien podría señalar los cambios que existen en relación a lo que inicialmente se veía según contabilidad? Voy a hacer Esta es contabilidad, ¿sí? Este es según contabilidad. Ya habíamos al inicio aclarado qué es lo que qué errores habría cometido el contador al declarar ese formulario. Ahora, este es el proyecto de rectificatoria, ¿sí? ¿Qué es lo que habríamos tomado en cuenta? Los descuentos, Lice. Muy bien, los descuentos, por un lado, los descuentos en compras. Donaciones. Y las donaciones, exacto, ¿sí? Es lo único que se está añadiendo en esta primera parte, ¿sí? En la determinación del IVA, lo único que estamos añadiendo es la casilla 18, que estoy marcando en estos momentos, y la casilla 55, ¿sí? Entonces son en esas dos casillas que se añaden el descuento en compras y el reintegro por
donaciones, ¿no? Fíjense qué es lo que indica la casilla 5. Débito fiscal actualizado correspondiente a reintegros. Es la única casilla que está habilitada dentro del formulario 200 para poder reintegrar el débito fiscal proveniente de donación de bienes. ¿Sí? Muy bien. Pasemos a la segunda parte, que es el crédito fiscal. ¿Qué es lo que estaríamos considerando a diferencia del formulario original? Los descuentos, después el crédito fiscal proporcional. Exacto, muy bien. Son esos dos conceptos que estamos declarando ya en este formulario, la casilla 31, donde nosotros declaramos aquellas compras mixtas en las cuales no es fácil discriminar su vinculación con actividades grabadas y no grabadas. ¿Sí? Y en la casilla 28, además, estamos declarando el descuento en ventas. Algo más que se debe considerar en esta parte es que se está tomando en cuenta el crédito fiscal solo sobre el 70% de aquellas facturas que corresponden a compra de gasolina y diésel, ¿no? Entonces, si hacemos una comparación rápida, fíjense cuánto estaríamos declarando en la casilla 26 en relación a al formulario original, ¿no? Casi la mitad, ¿no? Y es justamente porque acá no se estaba considerando aquellas compras mixtas. Y no se estaba considerando que dentro de las compras grabadas y las compras mixtas existía un porcentaje que correspondía a la compra de combustibles, en este caso gasolina y diésel, ¿no? Entonces, eso es también lo que cambia, ¿no? Por eso es que se genera, fíjense en la casilla 1003 que estoy marcando, la aplicación del IVA crédito fiscal proporcional, ¿no? Con esto llegamos a la determinación correcta del crédito fiscal y haciendo una comparación, pues tenemos un saldo de crédito fiscal anterior. ¿Sí? Acá tengo una pregunta. ¿Con qué UFBs, menciónenme solamente las fechas, se actualiza el crédito fiscal anterior? ¿Alguien me puede decir? ¿28 de junio? No, solamente dime si es del mes actual, del mes posterior. Mes posterior, Lisa. No. Mm, Se actualiza con la UFB del mes anterior a la declaración y del mes en curso. Ojo con eso, señores. Es importante para que ustedes realicen el cálculo de esta actualización que ven en pantalla. ¿Sí? Esto ya lo habíamos aclarado en anteriores casos. Hicimos una fórmula al lado del formulario y demás. Lo pueden revisar. ¿Sí? Bien, y con eso pues determinamos de que aún existe saldo a favor del contribuyente de 761. Ahora, comparemos la casilla 909. Según auditoría, la casilla 909 es de 14.970. Y según contabilidad, es de 9.510. Les pregunto, ¿esta rectificatoria va a ser aprobada por el fisco de forma automática o va a requerir un proceso de verificación? ¿Qué opinan? 9.510 el importe original y 14.970 el importe según auditoría. No. Va a ¿Cómo ser que? verificado por el fisco. ¿Por qué? No, No, pues si está aumentando, no. no va a ser. Va Exacto. a ser no, aceptado. perdón, me confundí, Lisa. Si es a No, está favor bien. de impuestos. Exacto, muy bien. ¿Sí?
Entonces, no se olviden que cuando esta casilla aumenta, el fisco va a ser feliz, ¿sí? Pero cuando esta casilla disminuya, el fisco va a estar enojado, ¿sí? Por lo tanto, va a generar un proceso de verificación de ese periodo para validar ese proyecto de rectificatorio, ¿sí? Eso es un dato muy importante. Pasemos al formulario 400, ¿sí? Este es el formulario 400 del periodo julio de 2018 correspondiente a esta empresa. Se está declarando la totalidad de los ingresos en la casilla 13 y la casilla 23 queda vacía. ¿Por qué? Porque todos los ingresos son grabados para el IT. Fíjense en el formulario original qué es lo que habría pasado. ¿Sí? El contador habría declarado como ingreso exento en la casilla 23 los servicios de transporte internacional, ¿no? Volvamos a analizar la casilla 909. Según contabilidad, la casilla 909 es de 4,728. Fijémonos la casilla 909 en el formulario con proyecto a rectificatorio. 62,552. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Esta rectificatoria va a ser aprobada por el fisco o va a requerir un proceso adicional de verificación? Va a ser aprobada. Lice. Exacto, aprobada. ¿Por qué? Porque está aumentando. Entonces el fisco va a estar feliz de que se le pague más impuesto. Aunque en este caso no pasa eso porque hay un saldo de IVA por compensar interesante que hace que no canceles. Pero obviamente tu saldo final de IVA por compensar va a disminuir. Fíjense, según auditoría son 267,449 y según contabilidad 325,000, ¿no? Esto ha disminuido, por lo tanto, para el siguiente mes la compensación va a ser menor. ¿Sí? Bien, no se olviden que ustedes tienen que adicionar acá la planilla de deficiencias, ya tienen todos los elementos, tienen que redactar, porque esto me tienen que presentar más la planilla de deficiencias. Ojo, ¿no? Seguimos con la misma metodología. Nosotros vemos los ejercicios en clase y van a tener un caso similar que ustedes deben resolver solos. A los ejercicios resueltos o a los casos resueltos en las sesiones, ustedes deben añadirle la planilla de deficiencias, ¿sí? Y con eso poder presentar el caso completo. ¿Dudas? ¿Consultas? Este es el momento, señores. El jueves vamos a ver otro caso. Dice, en presentación de tarea, ¿qué fecha va a ser? Más El o día del menos. examen. Ah, ya, creo Sí, que. todo va a ser para el día del examen, señores, no se preocupen. Y nuestro examen, para que ya consideren la fecha, porque ustedes creo inician examen la siguiente semana ya, ¿no? Nuestro examen es el día 23 de junio, señores, justo en San Juan. O sea, después del examen vamos a ir a comer anticuchos, jados. ¿Es feriado, dice? No. Feriado no. Feriado es este jueves, quizás. Ah. Y si es feriado ¿Vamos a este pasar jueves, clases? vamos a reponer, de acuerdo a la instructiva de licenciado Navia y de la universidad, obviamente. Vamos a ver, lo que normalmente se ha hecho hasta ahora en los feriados es reposición. Entonces vamos a coordinar, quizás repongamos el día viernes o el día sábado. Sí, eso lo vamos a coordinar en el grupo. ¿Está bien? Dice, entonces vamos a presentar el caso 4 y 5 como el caso 1 y 2, ¿verdad? Sí, no, y faltan casos, ¿no? Vamos a presentar por lo menos 2 casos más. ¿Sí? El último Ya. caso que veamos antes del examen, ese es el que no vamos a presentar para el segundo parcial. Va a ser para el tercer parcial. Sí, en total vamos a presentar, estimo, jueves, martes, 4 casos en total. Y adicionalmente van a resolver casos similares de cada uno de estos. O sea, en total serían 8 casos. ¿Sí? Y eso con el fin de que practiquen para su examen, ¿no? Porque no se olviden que estamos viendo, y obviamente va a ser algo similar a lo que estamos viendo. Van a tener un caso similar al de instituciones educativas, otro caso similar
al de transporte internacional y donaciones. El día jueves está previsto que veamos un caso de entidades financieras. El día martes vamos a ver un caso de empresas hoteleras, ¿sí? Y así. Entonces, eso, señores. No sé si hay alguna consulta, alguna duda antes de concluir. Del anterior caso hemos visto todo, ¿verdad? Del caso de las instituciones educativas. Yo recuerdo que habíamos concluido con todo. No, Liz. ¿Qué falta? El llenado de formulario del IT. Del IT. Certificado. Muy bien. Tenemos unos 5 o 10 minutitos más. Lo vamos a terminar. Terminaremos. Lo terminaremos de ver eso para que no quede, aunque está sencillo. Bien. Mientras vayan pensando en sus dudas, señores, hoy es el momento de preguntar, ¿sí? A ver, acá está el llenado del IT. Dicen, ¿Sí? ¿será que nos puede enviar los casos de cada clase que estamos avanzando? O sea, por adelantado, así para tener ya. El planteamiento sí, lo voy a colgar ya el día miércoles, el siguiente caso, y yo ya voy a cargar el planteamiento con su resolución, por si acaso. Pues si nos puede mandar antes los casos de cada clase para tener ya de forma física, digamos, y así por lo menos poderle seguir. Es que es difícil, a veces nos bota de la sala ¿Ya? y no le podemos seguir. Muy bien, Sí, Silvia, no hay listo. problema. Muy bien. Perfecto, me Sí, parece Lisa, muy por buena idea. favor. Ok, muy bien. Muy bien, Silvia, yo se los mando con anterioridad. Fíjense siempre la plataforma, ¿sí? Yo les voy a mandar un mensajito por el WhatsApp para que les diga ya está disponible el caso 3 o el caso, en este caso va a ser el caso 6. ¿Está bien? Sí, está bien, Está bien, gracias. Alicia, Muy bien, gracias. muy bien. Perfecto, señores. Entonces, volvamos al tema de los centros educativos. Y en el caso del IT, ¿sí? ¿Qué es lo que habría pasado en relación a auditoría y contabilidad? ¿Sí? Fijémonos que en contabilidad, todos los ingresos, tanto el de servicio de restaurante, el de venta de libros y el de venta de uniformes, incluido el de servicio educativo, fueron considerados por el contador como ingresos exentos, ¿no? Algo que no es correcto, ya que dentro de las 4 actividades, solo 2 están exentas del pago del IT, y son los servicios de educación y la venta de libros. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo en contabilidad, no se olviden que el primer recuadro es auditoría. En auditoría lo que estamos haciendo es declarar esos ingresos como exentos, ¿no? Por lo tanto, los ingresos que corresponden al servicio de restaurante y a la venta de uniformes, corresponde pagar o aplicar la alícuota del IT, ¿no? Y esa es la diferencia que se realiza en ambos formularios, ¿no? Fíjense, ¿no? Según contabilidad, pues no se habría generado un impuesto, pero según auditoría, sí. ¿Sí? Y como hay un saldo de IVA por compensar, obviamente no se va a pagar. Pero ahora les pregunto, ¿esta rectificatoria va a ser aprobada sin ningún problema por el fisco o va a requerir un proceso previo de verificación? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, señores? Pienso que va a ser aprobada, Alicia, Exacto. porque vamos a pagar un impuesto, ¿no? En realidad no vamos a pagar. Fíjate que tienes un saldo de IVA a pagar, pero no nos Puede que se olvidemos. compense, sí. Ajá. Exacto. No, y no nos olvidemos la casilla 909. Siempre, para cualquier proyecto de rectificatoria, es la casilla que no debe disminuir si quiero que la rectificatoria sea aprobada. Si disminuye, debemos tener presente de que esa disminución representa una posible verificación por parte del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Sí? Eso es bien importante, señores. ¿Está bien? No es rectificar por rectificar. Muchas veces hay que valorar el costo-beneficio de esa rectificatoria. Si vale la pena
que te vengan y te revisen todo un periodo, porque no solamente te piden las facturas, te piden registros contables, te piden respaldos, te piden libros, libro diario, libro mayor, ¿no? Entonces, es una tareita, sobre todo administrativa, poder presentar toda esa información y además existe un riesgo de que esta revisión, pues, nos juegue en contra, ¿no? En el sentido de la empresa, pues se puedan hallar otro tipo de situaciones. ¿Sí? Bien, señores, con esto creo que ya habríamos concluido el ejercicio número, bueno, el caso número 4. Acá, como pueden ver, lo único que reduce es el saldo de IVA por compensar, de 9.872 a 9.079. Y eso es justamente producto de la declaración correcta de este impuesto. ¿Dudas, señores? Lice, Sí, adelante. yo tengo una duda. ¿Qué pasa con la actualización del valor sobre el tributo omitido y el interés? Ah, perfecto. Muy bien, José. Te refieres a que en los primeros casos habíamos visto ese tipo de situaciones. En este Sí, Lice. caso, a ver, en este caso concreto, a ver, acá. En el caso del formulario 200, se habría disminuido, ¿no? Fíjate, lo que no corresponde generar una deuda tributaria, ¿sí? En este caso particular. Y en el caso del IT, como veíamos, incrementa, pero como no hay un pago efectivo, producto del IUE por compensar del periodo anterior, entonces tampoco corresponde llenar el rubro 3 de deuda tributaria. ¿Sí? Entonces, ese es el motivo por el cual no corresponde en este caso. ¿Está bien? Está bien, Lice. O sea, esto solo estaría declarado, no pagado. Sí, sí, sí. No te olvides que en el proceso de auditoría nosotros simplemente recomendamos la rectificatoria. La decisión ya va por cuenta de la empresa, ¿no? Y en el caso de que ellos decidan rectificar, pues deben asumir todos los riesgos que existen. Está bien, Lice, gracias. De nada. Muy bien, señores. No sé si hay alguna duda más, alguna consulta. Buenas noches. No, por favor, ¿será que lo puede volver a repetir esa partecita de cuándo cuándo hacemos el tributo omitido y cuándo no? No lo entendí. Claro que sí. No te he escuchado muy bajito, pero sí, vuelvo a repetir. En este caso específico de unidades educativas, nosotros debemos considerar que las diferencias halladas, ¿sí?, suponen una disminución del impuesto determinado. Para ello analizamos la casilla 909, ¿no? En este caso, la casilla 909 en el formulario 200 lo que hace es disminuir. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente el contribuyente habría declarado un mayor importe de crédito fiscal. ¿Qué es lo que juega acá un rol importante? Es el saldo de IVA, ¿sí? Justamente por este saldo, lo que no corresponde es cancelar, porque el saldo final del crédito fiscal para el siguiente periodo sigue siendo al favor del contribuyente, ¿no? Pero sí te van a solicitar un proyecto de rectificatoria por el hecho de que se está disminuyendo la casilla 909. El impuesto determinado al inicio ha sido disminuido, ¿no? Cuando acá, si en este caso no hubiese un IVA, crédito fiscal del periodo anterior por compensar, y genere un incremento del impuesto preliminarmente determinado, ahí va a corresponder generar el tributo omitido, ¿sí? Y eso es justamente los casos el 1, 2 y 3 que veíamos, donde sí se generaba un tributo mayor y por lo tanto calculábamos el interés y calculábamos su actualización. En este caso no corresponde. Lo propio pasa con el formulario 400, ¿sí? Si bien en este caso aumentamos el impuesto, no corresponde pagar por el hecho de que tenemos un saldo de IUE por compensar.
Por eso son importantes los saldos anteriores, ¿no? Porque si no los consideramos, de repente podemos llegar a pagar. Ya le hice, ahora sí le entendí. Gracias. Muy bien, no de nada. Bien, señores, ya se va a cortar la sesión. Por favor, los que no hayan puesto presente pueden completar en el chat y nos estaríamos viendo, si no es el jueves, vamos a ver el día para reprogramar la clase. Sí, pero estoy seguro de que vamos a reponer y tiene que ser en esta semana. ¿Está bien? ¿Qué no puedes saber? ¿Qué fecha? Ya, gracias, Licen. Que les vaya muy bien. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, dice. Jueves, digo, antes. ¿Qué dice?